Bueno, hola, bienvenidos sean todos y todas. Estamos en el primer ciclo de capacitación del programa Delfín, el cual busca ser un medio de formación de usuarios, de capacitación respecto al acceso y uso de las bases de datos, recursos de información y herramientas para potencializar todo lo que es el proceso de aprendizaje e investigación. La tarde de hoy tenemos al profesor Álvaro Paredes Puerto, quien nos va a suministrar la capacitación más que un reporte de similitud, Turnitin como herramienta para fortalecer la ética e integridad académica desde el entorno de Moodle, ya que en la sesión anterior vimos el entorno web. Entonces hoy vamos a explorar el entorno Moodle para conocerlo un poco más, ver las herramientas de retroalimentación y cómo podemos usar este recurso para fortalecer todo lo que es el proceso de aprendizaje. Pues bueno, muchas gracias a don Álvaro y bienvenidos a las personas que nos acompañan. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la introducción, la presentación tan buena, tan bien hecha. De nuevo, eh, muchas felicidades por este programa. Desde el año pasado creo que estuvimos en una sesión o dos y me da mucho gusto participar, ¿no? Voy a empezar a compartirla. Ya, vamos a ver, ahí debe estar. Ah, ahí está. Y deben estar viendo la presentación. ¿Están viendo la presentación? Si me pueden decir sí o no. Sí, correcto. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con la presentación. Digo, el título que tenía la plática está súper padrísimo, pero quise ser muy concreto en esta parte del inicio para ser claro en el nombre de la herramienta, ¿no? Efectivamente vamos a hablar sobre cómo utilizar el reporte para mejorar estas cosas, este tipo de retroalimentación, pero la herramienta que usamos se llama Feedback Studio, ¿no? Entonces, es una herramienta de Turnitin y va complementada con un detector de inteligencia artificial que se llama Originality también. Eso es lo que vamos a cubrir el día de hoy. Son herramientas de Turnitin. Turnitin es la compañía. Y yo voy a acompañarles como su consultor de capacitación e implementación durante esta sesión por la parte de Turnitin. Entonces, vamos para empezar. Bueno, la sesión ya la están grabando, después la van a compartir con ustedes, ¿no? Está pensada para ser interactiva. Si ustedes tienen alguna pregunta durante todo el tiempo que dura, está abierto para que la hagan. No hay ningún problema si la quieren hacer en el momento que gusten hacerla. Lo único que sí les comento es yo no veo la ventana del Meet, entonces si ponen algo en el chat, nada más avísenme porque no lo alcanzo a ver. Y también si levantan la mano, pues solo oigo el sonido, pero no lo alcanzo a ver tampoco, ¿no? Bueno, entonces si me avisan, pues se los agradecería. Después de la sesión, pues van a tener la grabación, tienen la ayuda de toda la gente que está ahí para ayudarles con esto de las herramientas, ¿no? En la institución. Y también voy a compartirles unos recursos en línea para que los puedan utilizar cuando sea necesario, ¿no? Digamos, autogestionar su ayuda, ¿no? La idea de la plática es ir cubriendo esto como si yo fuera un profesor que tiene que revisar documentos y tareas, sobre todo tareas, ¿no? Más que documentos en particular, tareas, ¿no? Yo soy un profesor que estoy frente al grupo y tengo que revisar tareas, y esas tareas, una de las partes que tengo que hacer, especialmente revisar similitud, revisar el uso de inteligencia artificial y revisar también, dar retroalimentación y calificar al alumno. Entonces son varias cosas que tengo que hacer, ¿no? Bueno, esa es la forma en que abordo la sesión, es la forma en que me gusta abordarlo. No me gusta abordarlo desde un punto de vista técnico ni tecnológico, más bien desde un punto de vista de cómo obtengo el mejor beneficio, ¿no? Porque pues, nada más les comento así rápidamente, yo fui profesor investigador durante un buen número de años, y la verdad es que revisar documentos es todo un arte, y las herramientas que hay disponibles, pues hay que utilizarlas para mejorar esa revisión, ¿no? Cada vez que la hagamos mejor. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden esperar de Feedback Studio? Bueno, Feedback Studio es una herramienta muy completa, diría yo la más completa de Turnitin. Lo que ofrece es una amplia gama de herramientas sencillas, pero muy útiles, como comentarios reutilizables. También ofrece el poder utilizar rúbricas para calificar desde la interfaz de Turnitin. También ofrece
el detector de similitud, que ya han de haber escuchado de él. Desgraciadamente, a veces la gente se refiere a él como el detector de plagio. No es un detector de plagio, es un detector de similitud. Y también el detector de inteligencia, de uso de inteligencia artificial para escribir. Cuando lo dice uno así, suena muchísimo, ¿no? Y todo eso voy a tener que ver. Bueno, vámonos por partes, ¿no? La realidad es que todo eso se integra de una manera tan buena que lo vas a usar todo al mismo tiempo y no te vas a dar ni siquiera cuenta que lo estás haciendo. Entonces te ayuda a ahorrar mucho tiempo porque todo lo puedes hacer en un solo lugar. Segundo, te ayuda también a mejorar la retroalimentación hacia tus estudiantes porque en vez de tener que reescribir un comentario 30 veces, lo escribes una vez y lo puedes reutilizar, reutilizar y reutilizar y reutilizar, lo cual es bastante útil. No solo una vez, lo puedes reutilizar incluso en otras tareas o traerlo de otras tareas que ya habías calificado previamente o retroalimentado, ¿no? Igual al evaluar, o sea, al poner una calificación, puedes reutilizar rúbricas que ya tenías, o puedes diseñar nuevas rúbricas también. Eso suena a que tienes todas tus herramientas ahí y que todas estas cosas lo que van a hacer es ayudarte a ti. Pero no solo funciona de tu lado. Cuando el estudiante empieza a ver todas estas cosas y empieza a recibir una retroalimentación más completa, más rica, que pueda tomar acción sobre los puntos concretos, empieza también a mejorar sus trabajos. También desde el otro punto de vista, cuando nosotros tenemos una herramienta que nos permite detectar problemas en referencias, en citas, etcétera, los estudiantes también tienen que mejorar esa parte porque saben que se va a revisar. Entonces, poco a poco y sin que sin que ellos se den cuenta, los vamos a ir empujando a que mejoren no solamente su integridad académica, sino también su forma de presentar sus documentos, la forma de argumentar, la forma de defender sus ideas, la forma de presentarlas. Van a ir mejorando poco a poco en su capacidad de pensamiento, ¿no? Y de pensamiento crítico. Entonces, eso es muy importante en estos tiempos. Esa es una habilidad invaluable, ¿no? Bueno, como profesor, hay dos preguntas que yo normalmente me hacía cuando me entregaban un documento siempre, ¿no? Y me las hago todavía hasta cuando veo un documento cualquiera, ¿no? Este trabajo que me están entregando, esta tarea, sobre todo cuando son tareas, digo, cuando hablamos de estudiantes, es una pregunta un poco que viene por obviedad, ¿no? El estudiante que escribió su trabajo él mismo. Y no te lo preguntas por malicia, no te lo preguntas por maldad, te lo preguntas porque, pues es natural que si yo le encargué una investigación o que averiguara sobre un tema o que diera su opinión sobre un tema habiendo hecho una investigación previa o una lectura previa, pues tenga que citar esas lecturas, esos temas, esos conocimientos previos, ¿no? ¿Por qué? Porque el estudiante debe ser consciente y debe saber que cuando toma trabajo de alguien más le tiene que dar crédito. Entonces, eso es lo que yo me preguntaba, ¿cuánto de esto que estoy leyendo, independientemente de que tenga referencia o no tenga, es texto que escribió mi estudiante y cuánto es texto que viene de otros documentos? Porque si el estudiante, su principal labor era ir desarrollando el tema, ir involucrando autores que opinaran sobre el tema, pues yo lo que espero es que él haya hecho la mayoría del trabajo, ¿no? Entonces, pues esa es una de las preguntas que me hago, ¿cuánto de esto realmente escribió él? Y la otra, que sí es la parte maliciosa, pues ni modo, también tiene que haber, es, bueno, de todo lo que estoy leyendo, que no tiene referencias, o comillas, o está citado, ¿cuánto realmente escribió mi estudiante? Yo supondría que todo, ¿no? Pero voy leyendo y me topo con un párrafo y digo, chispas, este párrafo, pues, no lo escribieron ellos, o sea, el vocabulario es diferente, la estructura es diferente, el estilo es diferente, todo es diferente, ¿no? No hay forma, ¿no? Esto sí, claramente alguien más lo escribió y no tiene referencia, no le da crédito a nadie. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Pues tengo que ir a Google, buscarlo, ver dónde vino, poner la nota. Con Feedback Studio todo eso se acabó. Porque en el mismo momento que tú metes, o sea, que el estudiante carga el documento, se hace la revisión y en el reporte que tú recibes, viene todo ese texto marcado con colores, o sea, subrayado, y te dice incluso en dónde lo encontró. Tú ya no tienes que invertir ese tiempo en hacer esas búsquedas, ¿no? Que sí vas a tener que revisar qué es lo que hay en el documento, sí, pues eso no se acaba, ¿no? Lo tienes que hacer,
Oye, pero además en este párrafo en particular le faltó su referencia, no se la puso. No te preocupes, ahí mismo pones un comentario dando un clic y le pones que te comparta la referencia o que añada la referencia. Y el estudiante no solamente va a tener el comentario diciendo que la añada, va a tener la referencia en el reporte. O sea, el reporte le va a decir de dónde viene ese texto también, ¿no? Entonces ellos ya no solamente, y después pues le califico para que tenga ya su calificación. No solamente va a tener una retroalimentación más rápida, va a tener una retroalimentación más completa también, ¿no? Bueno, ¿dónde busca texto Feedback Studio? ¿En qué lugares puede encontrar texto? Bueno, puede encontrar texto en Internet, en el Internet archivado, o sea, 25 años de Internet hacia acá, que no es el Internet, no es igual al Internet de hoy. Entonces, puede buscar en el Internet actual, en el Internet de 25 años para acá, también en una base de datos especial que se llama, es una base de datos de Turnitin. En algún momento alguien le pidió a Turnitin que guardara trabajos para que sirvieran de referencia cuando se cargaban nuevos trabajos, y empezó esa base de datos. Ahora ya es una base de datos gigantesca, ¿no? De la cual Turnitin tiene acceso exclusivo, ¿no? Entonces, esos trabajos que la gente ha ido donando, digamos, para que Turnitin los guarde, también sirven de referencia. No los nombres, no el nombre de la tarea, no el nombre del profesor, no el nombre del alumno, nada de eso. Solamente el texto tal cual. Por privacidad no se puede compartir nada de esas cosas, ¿no? Y finalmente está esta otra parte de la derecha, que son todas aquellas cosas editoriales que generan libros de texto, editoriales que publican artículos académicos, editoriales que publican revistas de divulgación, y bibliotecas que tienen acervos grandes que están en Internet, ¿no? Bueno, una cantidad de información gigantesca también, ¿no? Entonces, entre todas esas búsquedas, va a encontrar mucha información. Puede ser que del documento que le entreguemos encuentre información, la marque y me la muestre. Entonces, eso es lo que va a hacer. Bueno, bueno, vamos a regresarnos rápidamente a esto. ¿Qué es lo que es? O sea, ¿cómo afecta el tipo de tarea la similitud? Como dice ahí, ¿no? Sí, como les decía, si es un escrito de investigación o que está basado en ciencias o en cosas que han sido construidas previamente por otras personas, normalmente espero cierta similitud, o sea, una cantidad relativamente media, ¿no? Si es un escrito creativo, un ensayo, una poesía, una canción, pues realmente ahí no esperas prácticamente nada de similitud, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, o sea, pues ahí todo debe, en teoría, ser original. Y, por ejemplo, en cuestionarios también puede afectar, o sea, también puedo hacer, por ejemplo, un cuestionario y cargarlo, sí se puede. Y ese cuestionario, ¿cómo va a salir? Bueno, pues depende de lo que le hayas preguntado y depende de lo que el estudiante haya respondido también, ¿no? Entonces, ¿afecta el tipo de tarea? Sí, en ese sentido de que si tú le pides algo original, debe ser original. Si les pides algo que tenga antecedentes teóricos, pues tiene que tener también esa parte de cierta cantidad de texto que viene de otros lugares, ¿no? Bueno, hace esa búsqueda, compara, chan, no la hace solo del texto grandote, también descompone en frases, o sea, puede incluso encontrar frases cortas de 16, 15 palabras, menos de 8, 10. Eh, también puede encontrar párrafos completos, también puede encontrar páginas completas, también puede encontrar textos completos. O sea, todo es posible, ¿no? ¿Qué es lo que hay dentro de ese reporte que me está generando? Bueno, puede haber tres tipos de cosas. Estos dos que están aquí arriba y aquí abajo, yo les llamo los hermanos gemelos separados al nacer, como si fuera así de telenovela, ¿no? Uno es el hermano gemelo bueno y uno es el hermano gemelo malvado, ¿no? El hermano gemelo bueno es similitud. Es texto que mi estudiante tomó de otro lugar, lo usó en su documento, pero le dio crédito al autor o a la fuente anterior. Y el hermano gemelo malvado, que es plagio, es aquel texto que mi estudiante toma y pone en el documento que me entrega, pero que no le pone referencia al texto anterior. Puede ser que le cambiaron algunas palabras, puede ser que le quitaron todas las referencias a otros documentos, puede ser que simplemente no le pusieron referencia al final. Pueden ser muchas posibilidades. No todo el plagio es intencional, cabe aclarar. Así como el tipo de documento influye, también influye el
nivel a veces académico del estudiante. No es lo mismo revisarle a un estudiante de primer semestre que revisarle a un estudiante de doctorado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, el estudiante de primer semestre muy probablemente ni siquiera sabe que tiene que citar o que tiene que poner referencias, ¿no? Lo debe saber, pero a veces no lo sabe, o la mayoría de las veces no lo sabe, ¿no? Entonces, pues ahí hay que construir y hay que animarlo y hay que enseñarle, ¿no? Ya cuando estás revisando un artículo de investigación científica, pues si la persona que te lo está entregando no sabe citar, eso ya suena extraño, ¿no? Y si no le puso referencia a un texto que trajo de otro lugar, ya no suena eh, a que sea casualidad, ¿no? Entonces, hay esos dos hermanos gemelos, ¿no? Y este otro es un primo de ellos dos, es el primo coincidencia, ¿no? Y el primo coincidencia es un tipo que aparece por todos lados, es texto común, frases cortas, frases comunes, textos comunes, textos que son o sea, conocimientos que son del dominio popular, cosas que ya no hay que darle crédito a nadie, ¿no? Por ejemplo, derechos reservados bajo la ley de derechos de autores, cha, 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 cha. ¿Hay que darle crédito a alguien por esa frase? Pues muy probablemente no, pero es tan utilizada todos los días que va a aparecer un montón de veces, ¿no? Entonces, coincidencia, eso es el primo coincidencia, coincidencia tal cual, ¿no? Como suena. La coincidencia, desafortunadamente, no siempre tiene que ser corta. Hay cosas, por ejemplo, como si tú haces una lista de materiales en un reporte de laboratorio, el estudiante te pone el reporte de laboratorio a la lista de materiales, ¿no? Pues muy probablemente alguien ya ha hecho ese reporte también con una lista de materiales prácticamente idéntica y lo subió a internet. Y la herramienta, o sea, Feedback Studio viene y te dice, mira, encontré esta lista igualita de otro lado. Y tú dices, sí, pero no es algo que haya que citar, es simplemente una lista. La filtras y se acabó, la quitas de ahí, ¿no? Y eso de la quitas de ahí me lleva a otra cosa, al siguiente punto. Miren, cuando ustedes abren por primera vez la bandeja de entregas de documentos, ¿no? Van a encontrar ahí un montón de valores diferentes del documento en porcentaje de similitud. ¿Qué es esto, no? Este porcentaje lo que significa es, si tú tenías un documento de 1000 palabras y te da un 37%, 370 de esas palabras las encontró en otros documentos. No individualmente, pero sí en frases o en párrafos, ¿no? Uno diría, bueno, 37% está gigante ese porcentaje, ¿no? Pero recuerden una cosa, ese 37% puede incluir similitud, coincidencia y potencial plagio. Los tres. No sé cuánto tiene de cada uno. ¿Cómo descubro cuánto tiene de cada uno? Abriendo el reporte y revisándolo. Entonces, mucha gente desgraciadamente se deja llevar por este porcentaje y juzga el documento antes de siquiera ver qué es lo que se encontró. ¿A qué me refiero? Ah, solo dice 6%. Está maravilloso, no lo voy ni siquiera a revisar. Luego eso lo revisas y el 6% era puro plagio. Ah, mira, dice 37%, está altísimo, ni siquiera lo voy a abrir, vuélvelo a escribir. Y luego resulta que el 25% son coincidencias, no tiene plagio y el resto es similitud, 12% de similitud. Alguien dice, mira, tiene 50% de porcentaje inicial, ¿no? Y no lo abre. Y resulta que el 50% era porque el tipo de trabajo que pidió efectivamente requería citar grandes cantidades de texto para poder completarlo. Entonces, no se dejen llevar por este porcentaje inicial, abran su reporte, vean qué hay, y si efectivamente lo que hay realmente es un problema de esto o es un exceso de este también, tiene que quitarse, o sea, este se va al inicio, este lo tenemos que desaparecer primero, ¿no? El segundo en irse debe ser porque este se tiene que transformar en su hermano gemelo. Y este es el que debe permanecer finalmente. Entonces, cuando ya tengamos solamente texto que viene de otros lugares, pero que está citado, pues ya es el porcentaje real de similitud. Pero para llegar a ese porcentaje real hay que ir quitando la paja, ¿no? Entonces, voy a darle clic. Miren, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Aquí ustedes tienen el Moodle, ¿no?
Y este Moodle es el de la institución, es el de ustedes. Puedo yo crear tareas, puedo modificar tareas, ¿no? Puedo hacer diferentes cosas, poner contenido. Pues lo tienen ustedes precisamente para esto, ¿no? Entonces yo aquí puedo añadir actividades y, ojo, les voy a hacer una aclaración. Si no lo estoy haciendo en el flujo adecuado de trabajo, pues me lo aclaran. Miren, aquí voy a añadir una actividad. Yo me puedo equivocar, ¿no? Porque yo trabajo para Turnitin, soy infalible, ¿no? Miren, aquí le voy a dar a añadir actividad. No sé por qué no quiere abrir. A ver, ahí va. Y yo lo que veo aquí es que puedo crear una tarea. Si este es el flujo de trabajo que usan, me avisan. Aquí le doy tarea. Y eso me crea una tarea de Moodle, ¿no? Entonces ya aquí en la tarea, pues le puedo poner un nombre, le puedo poner prueba 2, por ejemplo. Pongo una descripción de la tarea, pongo las instrucciones. Aquí yo ya les recomiendo, a partir de estas épocas actuales que estamos viviendo, sean muy claros en qué reglas van a aplicar. Con eso me refiero a tengan claras sus reglas de uso de inteligencia artificial, tengan claras sus reglas de porcentajes de similitud, tengan claras sus reglas de cómo se debe escribir el trabajo, qué debe incluir, cómo se entrega, o sea, todo ya ténganlo así perfectamente definido para que cuando el estudiante quiera hacer alguna aclaración, ustedes puedan dirigirlos aquí y decirle, pues es que mira, aquí decía que no puedes usar inteligencia artificial para generar tu texto, ¿no? No puedes usar inteligencia artificial para modificar tu texto. Aquí estaba clarísimo, entonces, pues lo siento, ¿no? El detector dice que lo usaste, pues no voy a poder darte todos los puntos, ¿no? O necesitamos ver qué fue lo que pasó, a ver, cuéntame cómo hiciste tu documento, ¿no? Entonces hay que tener ciertas reglas ahí ya también definidas, que no estoy seguro, no recuerdo ahorita, no hay todavía, no han actualizado, estaban en proceso de terminar un manual de esto, ¿verdad? O ya estaba publicado. Ay, creo que ya no está por acá. A ver. Ay, bueno, pues no recuerdo en este momento, disculpen. Pero bueno, mientras más claro tengan eso, mejor. Aquí pues pueden configurar las cosas normales de la tarea. Aquí abajo pues, van a encontrar los ajustes de la extensión, que es precisamente donde se activa la, la extensión, ¿no? Entonces, aquí voy a activar Turnitin. Sí, y ya se activan estas opciones, ¿no? Y mostrar los informes a los estudiantes, pues eso depende de ustedes. Si ustedes quieren que el estudiante vea el reporte de similitud, lo puede ver. Si no, pues no. A mí no me gusta mostrárselos hasta que yo ya lo haya revisado y ya les quiera compartir lo que encontré, ¿no? Entonces yo lo dejo en no. Pero hay quien me dice, no, desde el principio que ellos vean lo que encontré o lo que encontró la herramienta. Bueno, tú lo puedes poner así también. ¿Cuándo se enviará el fichero a Turnitin? Aquí es en cuanto esté cargado, eso ya está predefinido así. Permitir la entrega de ficheros de cualquier tipo está puesto en no, se puede poner en sí. La realidad es que ¿qué aceptan normalmente cuando está en no? Acepta Word, acepta Excel, acepta PowerPoint, PDF, cualquier archivo de texto normal de ofimática, ¿no? ¿Qué pasa si subo unas diapositivas? ¿Va a revisar las diapositivas? No. Solo revisa el texto de las diapositivas, las imágenes las ignora, no puede revisar imágenes, no hay similitud de imágenes, desafortunadamente, ¿no? Y si subo un archivo de Excel, lo mismo, solamente va a revisar los números, el texto, lo que tenga, la fórmula, por ejemplo, pues no la puede revisar, ¿no? Lo que revisa es nada más lo que está visible como texto. Eso es lo que hace. Bueno, y si activo eso, bueno, si activas eso, puedes subir otro tipo de archivos, pero no te garantizamos que se pueda revisar. De ahí se brinca este que es sumamente importante. Vean, dice, almacenar los trabajos de estudiantes, no se confunden. Aquí no se está refiriendo a almacenarlos en el Moodle o almacenarlos para que se queden, no, hay que tener cuidado. Esto que está aquí se refiere a dónde los vas a guardar. ¿Se acuerdan que les dije que Turnitin ha ido construyendo una base de datos porque la gente eventualmente le dijo, oye, si lo guardas para que cuando yo busque lo compare? Bueno, esa base de datos ya es gigantesca y tú puedes, si quisieras,
compartir documentos con Turnitin para que los guarde y los tenga siempre como referencia a partir de ese momento. Ustedes esta parte la usan para tareas de estudiantes. La verdad es que difícilmente las tareas de estudiantes van a requerir ese trato, ¿no? Digo, no lo sé, habrá tareas que sí, pero el 98 o 97% de las veces va a ser sin repositorio. Eso no quiere decir que no se guarde aquí, se guarda aquí e incluso el reporte que se genera lo guarda Turnitin y no lo va a eliminar. Entonces, no se preocupen, tranquilos, pongan sin repositorio. ¿Cuándo voy a seleccionar con almacén estándar? O repositorio, o almacén, base de datos, le llamamos de diferentes formas, ¿no? ¿Cuándo voy a seleccionar almacén estándar? Miren, realmente, cuando ustedes tienen un documento que ya es la versión final de la final aprobada por todos, hasta el rector ya lo leyó y lo firmó, entonces ahí a lo mejor es el momento de guardarlo en el almacén estándar. Es que la tesis ya está publicada, ya está guardada una copia en la biblioteca, o las copias en la biblioteca, ya además la subieron a internet. Ah, ok. A lo mejor también la comparto al almacén estándar para que se quede ahí. Pero ustedes en este flujo de trabajo lo que tienen son trabajos masivos de estudiantes, o sea, 25 trabajos, 30 trabajos, 40 trabajos, espero que no sean 40. Tristemente conocí a una profesora que tenía 1000 alumnos, ella sola. No debería existir, pero existe, ¿no? El número de estudiantes que tengan, ¿no? Ustedes. Imagínense que seleccionan esto y las 40 tareas de sus estudiantes se suben al depósito. Y es un borrador, es la primera versión de la tarea. La segunda vez que suban esa tarea, les va a decir similitud 90% a todas. Para poderlas eliminar del depósito, van a tener que compartir con los administradores, con INVET, por ejemplo. Le van a tener que mandar a IBET los números identificadores de esos reportes, lo cual es trabajoso, tardado. Entonces, si quieren ahorrarse esos problemas, pues pongan sin repositorio. ¿Cuándo podría ser necesario usar esto? Un ejemplo que yo sí les doy de cuándo lo uso, ¿no? En clase. He venido desarrollando con los estudiantes un trabajo. Ese trabajo ya está al final del semestre, es la versión final. Jóvenes, les pido un último favor. Voy a crear una última tarea, que es la tarea final. Y en esa tarea final ustedes van a cargar la versión que ya revisamos, que ya corrigieron, que ya tiene calificación, todo. La que ya está lista. Esa la van a subir. La suben, se va al almacén estándar, y cuando venga después de dentro de 2, 3 años alguien más a quererme entregar texto de esas tareas, me va a aparecer que viene de esas tareas. Entonces yo ya lo sé. Y se los digo por experiencia, ya me pasó. Tenía yo un proyecto que desarrollábamos cada semestre, a lo largo del semestre, lo guardé con permiso de la escuela y todo, lo guardé allá, en el almacén estándar. Y dentro de 2 años después llegó uno de los hermanitos de uno de los exalumnos a entregarme el del hermano, ¿no? Entonces me di cuenta y le dije, oye, no, pues tienes que hacer tu propio trabajo, ¿no? No puedes darme el de tu hermano. No pasó nada, ¿no? Pero me ayudó a darme cuenta. Entonces, a veces habrá opciones, ¿no? Para guardarlo en el almacén estándar. La mayoría de las veces, sin repositorio. Ok, bueno. Perdón que insista tanto en esa parte, pero es muy importante. Después viene esta parte que está aquí abajo, que dice, ¿con qué quieres contra qué quieres comparar los documentos? ¿Quieres compararlo contra otros documentos enviados por estudiantes? No se refiere a estudiantes de ustedes, se refiere a estudiantes en general. ¿Ok? Entonces ahí le pongo que sí. ¿Comparar con internet? Pues sí. ¿Comparar con diarios, revistas y otras publicaciones? Definitivamente. Ahí está. Entonces le pongo que sí a las 3 porque quiero que lo compare con todo lo que esté disponible, ¿no? Luego viene uno que dice velocidad de generación del informe. De nuevo, aquí de lo que está hablando es de cuándo se genera el reporte. El reporte de similitud y el de inteligencia artificial. Tiene 3 opciones. Inmediatamente cuando se cargue, y vean, dice, los envíos se agregarán al repositorio de inmediato, si yo seleccioné los repositorios, ¿no? Si no, no. Generar informes inmediatamente y los envíos se agregarán al repositorio en la fecha límite, y genera informes en la fecha límite de entrega. Los envíos se entregarán al repositorio al final. Como yo cambié esto al repositorio, no se van a enviar, pero sí se van a generar en ciertos momentos. Este primero se va a generar inmediatamente que suban la tarea a los estudiantes.
siempre y cuando tengan una sola entrega. O sea, yo solo los dejo entregar una vez, es este. Si los dejo entregar más de una vez, pueden subirlo 2, 3, 4 veces, pero se generan máximo 3 reportes por día. Entonces tienen que esperar 24 horas para generar otro reporte. Este tercero es, ellos suben y suben y suben versiones nuevas, pero el reporte de similitud de inteligencia artificial se genera hasta la fecha en que se cierra la tarea. A mí en lo personal me gusta este primero, ¿por qué? Porque cuando ellos suben su tarea, ya la terminaron, ya se genera el reporte y puedo empezar a calificarlo. Entonces, a mí me gusta más esa opción. Estos son filtros. Les decía yo que el primo coincidencia está metido en todos lados, ¿no? Pero también hay el primo bibliografía y el primo material citado. O sea, vaya, son cosas que pueden abultarte tu porcentaje de similitud si las dejas aquí. Vean, aquí está el primo coincidencias, es este que les dicen aquí. Aquí le llaman diferente, equivalencia menor le llaman, ¿no? La bibliografía, antes Turnitin recomendaba filtrarla con sí. Yo les recomiendo que ahora pongan que no. Ahorita van a ver por qué, les voy a decir por qué. Material citado es aquel que está entre comillas o tabulado. Yo no les recomendaría filtrarlo tampoco, porque puede tener comillas o puede tener tabulaciones, pero no tener referencia. Entonces, a mí sí me gusta verlo marcado. Equivalencias menores son estos tres, estos que dice cuántas palabras. Miren, si yo quiero que lo que está por debajo de 18 palabras no lo marque, o sea, quiero quitar a las coincidencias menores a 18 palabras, las puedo quitar, así. Yo no lo uso aquí, lo uso después. Ahorita les voy a mostrar por qué. Entonces le pongo que no. Y aquí me pregunta si quiero utilizar una rúbrica para calificar. También puedo seleccionar una rúbrica. Vean, aquí yo, por ejemplo, tengo esta, ¿no? Después de eso, Profesor, sí. disculpe, ahí en ese rango, exclusión de palabras de 18, no sé, hay un rango, qué sé yo, recomendado, qué sé yo, de 15 a 40 o un rango. O Hay un experiencia. mínimo. Ajá, El mínimo son 8 palabras. ok. El máximo no está tal cual, o sea, no hay un máximo predefinido, pero yo sí les diría, miren, por experiencia, las coincidencias que puede uno quitar así rápidamente, o sea, por filtro automático, normalmente entran en menos de 20 palabras, ¿no? Yo pongo 18 porque el ejemplo que tengo preparado lo utilizo con 18, pero podrían ser 20, 18, 16, 15, depende también del gusto de la persona, ¿no? Porque el ejemplo que pongo ahí, ¿no? Yo les digo, si ustedes usan ese filtro desde aquí y alguien escribe lo siguiente, tal cual como siempre he dicho y es mi frase célebre, es la frase célebre que ha acuñado de mi propia autoría, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Y yo filtro eso y no me lo marca. Y ese día amanecí distraído y no lo vi y lo acepto. Pues se van a reír de todos, ¿no? De mí, del que lo escribió. ¿Cómo voy a creer que alguien acuñó esa frase de yo solo sé que no sé nada? Todos sabemos que es una frase muy antigua de un filósofo muy famoso, ¿no? Entonces, yo no las excluyo aquí, las excluyo hasta allá, porque me gusta leer el documento y ya que veo más o menos de qué tamaño son las coincidencias pequeñas, entonces las filtro. En el documento que yo tengo como ejemplo, son como de 18 palabras, pero puede ser que en los documentos que ustedes revisen en sus tareas, las coincidencias pequeñas sean de 5, 6, 7 palabras. Digo, porque también depende de la complejidad del texto, lo común de las frases, ¿no? O sea, cuando tú hilas una frase compleja y se halla en otro documento, pues normalmente es una frase larga. Pero si tú escribes de una forma sencilla y simple, pues esas frases van a ser cortitas, van a ser de 6 palabras, 5 palabras, ¿no? Entonces, hay que ver también, de acuerdo al tipo de documentos que revisa uno, más o menos, qué te dice la experiencia, ¿no? Yo no me atrevería a afirmar un número como tal, ¿no? Pero yo normalmente ando entre 18 y 20, ¿no? Pero son frases larguitas, y ahorita las van a ver. Sí, no hay, pero Ok. sí hay un mínimo de 8, eso sí. O sea, no puedes ir más abajo de 8. O sea, si tú dices quita lo que tenga menos de 6 palabras, no lo va a quitar, porque no puede. Pero buena pregunta, gracias. Bueno, después les decía de la rúbrica, aquí la puedo configurar, pero también puedo abrir el administrador de rúbricas si lo quisiera ver aquí. Realmente donde lo puedo ver mejor es en el reporte, ahorita les voy a
mostrar dónde se ve esa rúbrica igual. Bueno, y finalmente tienen esta última opción que dice coincidencias traducidas. Vean, aquí en coincidencias traducidas, si ustedes le dan sí, lo que va a hacer, y es fue una herramienta que se implementó para este tipo de reportes. Si tiene texto en español, lo va a traducir a inglés y va a tratar de encontrar en textos en inglés ese texto. Como podrán imaginarse, pues no funciona del todo bien porque la traducción no es del todo literal y además, normalmente cuando alguien trae un texto del inglés al español le cambia ahí frases, palabras, etcétera. Digo, si usaron un traductor automatizado, pues a lo mejor sí le atinan el español al inglés y inglés a español de nuevo. Pero esa es la intención de esto. Sin embargo, ustedes pueden activarlo o dejarlo desactivado, como gusten, ¿no? Bueno, le voy a dar guardar cambios y regresar al curso para que veamos cómo sale aquí. Aquí está prueba 2. Y entonces ya los estudiantes van a poder cargar sus tareas, ¿no? Cuando los estudiantes ya cargaron sus tareas, aquí solo tengo una tarea cargada, ¿no? Es un estudiante el que tengo. Ojalá fuera así todas las clases, ¿no? Pero en esta clase solo tengo un estudiante, ya entregó. Y aquí voy a ver su reporte. Aquí está el reporte del estudiante. Le doy clic a este lapicito y me va a abrir el reporte. Yo ya lo abrí para que no estemos ahí sufriendo, ¿no? Entonces, vean, se abren los reportes y traen estas barras de herramientas a la derecha. Estas barras de herramientas son precisamente todas las barras de herramientas o sea, son todas las cosas que puedo hacer aquí. Les decía yo que hay herramientas de retroalimentación y calificación, que son estas que están aquí arriba. También hay herramientas de similitud y marcas de integridad, que son las que están aquí en medio. Y finalmente, estas de aquí abajo son para descargar diferentes tipos de cosas o para revisar el reporte de inteligencia artificial. Entonces, aquí en medio, pues está todo el texto del documento. Si yo quiero revisar de inicio integridad, o sea, similitud, le doy clic en este número. Este documento tiene 35% de similitud. Vean. Y uno empieza a pensar, ¿qué 35%? Seguramente tiene un montón de cosas que vienen de otros textos, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que yo no uso los filtros? Desde el inicio los uso después. Acuérdense que ese 35% tiene todo lo que pueda encontrar en cualquier lugar. Y entonces empiezo a revisar y vean, encuentro cosas como esta, ¿no? Esta es una frase corta, se brinca 2 palabras. Estas igual, son frases cortas, no se brincan palabras. Son diferentes porque cada color, ojo, los colores no significan gravedad ni nada, simplemente son colores, ¿no? Entonces, aquí vean, diferencia por color cada una de ellas. Por ejemplo, es uno, este es otro aquí. Ay, permítanme, ya aparecieron todos estos amigos que no debían estar ahí. No los había visto, pensé que los había quitado antes. Ok, entonces vean, aquí están todas esas frases cortitas, ¿no? Y podría uno pensar, bueno, Álvaro los deja por ocioso porque realmente no tiene sentido. No es así, realmente tiene una intención. La intención es que si aquí en alguna de estas cosas hay una frase célebre o algo que me llame la atención, yo sea capaz de verlo con los colores y me llame la atención precisamente para pescarlo, o sea, para descubrirlo, ¿no? También tiene una segunda intención. Si yo leo todo el documento, va a llegar un momento en que me llegue a esta parte que está aquí al final, que son las referencias. Si se acuerdan, otro de los filtros que había disponible era referencias bibliográficas, o sea, bibliografía. No lo quité. ¿Por qué no lo quité? Vean, aquí, en estas referencias, esta sí la encontró en otro documento. ¿Cómo lo sé? Porque la marcó casi completa, ¿no? Esta la encontró completa en otro documento. Esta la encontró muy parecida en otro lugar. Esta encontró una parte, que son los autores. Esta solo encontró Bantam Books, que es, creo, la editorial. Y aquí solo encontró el nombre de la asociación. ¿Cuál es el problema con esto? Que en estas referencias iniciales que están aquí, yo no puedo de ninguna manera estar seguro que esas referencias sean reales, porque nadie las ha utilizado. Y no es que esté dudando de mi estudiante, estoy dudando no del estudiante, de este amigo que está aquí.
del estudiante IA. Entonces, ¿por qué? Porque el estudiante IA es muy dado a querer darle gusto a quien le pide algo, y cuando no encuentra una referencia o no encuentra un texto adecuado para darte gusto en lo que le pediste, inventa el texto y luego inventa una referencia para justificar de dónde lo agarró. Porque como además le pediste referencias y no tenía, porque inventó el texto, pues inventa una referencia también. ¿Cómo sé que esta, por ejemplo, sí la encontró en un lugar más completa? Vean, le doy clic aquí en el numerito y sale este texto, y ya este texto me dice, mira, esto es lo que encontré, y digo, sí, Salgado Castillo J.A., Salgado Castillo Jorge Andrés, este es el nombre del artículo, la revista, ¿no? Todo está bien. En este otro, pues le doy clic también al número, ahí está. Ya no está disponible, pero lo encontró por el archivo de internet, ¿no? Entonces sí existe, o sea, realmente esas dos al menos, o esta tercera igual, podría yo pensar, no hay tanto problema porque las encontró en otros lugares. Estas, pues, o sea, que encuentre el nombre de la asociación no me asegura nada, que encuentre el nombre de la editorial, pues tampoco me asegura nada, incluso ya no la encontró. Vean este otro, ni siquiera tiene número, creo que era del mismo, está en la misma, sí, era de este mismo, aquí, ya no sé de dónde vino. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y aquí entran las herramientas de retroalimentación. Por eso les decía que funciona todo junto, ¿no? Vean, aquí puedo, por ejemplo, poner esto y utilizar 3 tipos de comentarios. Tengo comentarios en línea con el texto, o sea, por ejemplo, compartir referencia. Esta es una posibilidad, lo pongo así. Entonces, ese texto incluso lo puedo agarrar y lo puedo mover aquí, ¿no? Decirle para esta, ¿no? Me vas a compartir. ¿Me compartes la referencia, por favor? Ahí está. Aquí puedo ponerlo de otra forma. Puedo utilizar un globito de estos. Le pongo, me compartes el enlace. Ahí está. Y me dice, oye, ¿eso lo quieres convertir a Quickmark? Y yo digo, ¿qué es Quickmark? Quickmark son esos comentarios reutilizables que les mencioné. Sirven para que yo rápidamente pueda reutilizar estos comentarios. Ahorita es un comentario corto, pero a veces hay que ponerles comentarios bastante largos con una explicación compleja de tu párrafo no cumple con la norma, chaca, 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 y no lo tienes que hacer para un párrafo, lo tienes que hacer para 20 diferentes de 20 alumnos, ¿no? En vez de que lo escribas otra vez o lo tengas que copiar y pegar de otro lugar, lo guardas aquí en Quickmarks y ya se puede reutilizar. Ahorita no lo guardé, solo lo dejé aquí. Aquí está él. Si quiero usar uno que ya sea un Quickmark, le doy a este. Y aquí puedo buscar, por ejemplo, compartir referencia, a ver, y ya está. Ya no tengo que escribirlo, ya está automáticamente ahí. Entonces, estas ya sabe que me las tiene que compartir, ¿no? Así de sencillo. Se me faltó esta. Compartir referencia, listo. Ahí está. Este se sobrepuso con el otro, lo voy a mover para acá. Ahí está. Ya sabe él que me tiene que compartir las referencias. ¿Qué más puedo hacer con este documento y estas herramientas que tengo tan fácilmente para utilizar, ¿no? Bueno, estábamos viendo las cosas estas que son coincidencia, ¿no? Si yo le doy clic a uno de las coincidencias, vean lo que va a salir. Va a salir el texto y me dice la importancia de la autoeficacia en el proceso de aprendizaje. Y aquí dice la importancia de la integridad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es lo mismo, ¿no? Si yo quisiera excluir esto, o sea, no quiero que aparezca en este porcentaje de aquí, tengo 2 opciones. La primera es irme aquí, donde estaba marcado, o sea, vieron que estaba señalado, entro a ese, y entonces de aquí yo ya puedo poner excluir fuentes y puedo seleccionar todas las fuentes que yo necesite excluir. Vean, aquí vamos a seleccionar, ¿no? Son bastantes para esa frase, porque es una frase muy común. Entonces vamos a seleccionarlas, ahí va. Denme un segundo más. Ya me pasé de segundo, pero bueno. Ahí está, aquí está, excluir. Ahí está, bajó a 29% y excluyó todas las que estaban integradas dentro de esa misma fuente, ¿no? Pero imagínense, ¿no? ¿Cuánto llevaría a hacer eso?
Entonces, ¿qué es lo primero que yo les invito a hacer? Usen los filtros, ya que leyeron el documento, ya que revisaron las coincidencias, nada es una frase célebre, ¿verdad? Ya revisaron las referencias, ya dejaron comentarios, perfecto. Ahora sí podemos ir a este que está aquí, que son los filtros. Filtros. Aquí en los filtros puedo utilizar excluir fuentes cortas, o sea, todos los hallazgos cortos, ¿no? Aquí puedo poner 16, 18 palabras. Ahí está. Aplicar cambios y vean, bajo todavía más a 20%, ¿no? Vean, algunos no se fueron, a lo mejor son más grandes de lo que pensé esas coincidencias, ¿no? Si lo aumento, pues a lo mejor se van a ir. Que lo puedo ver incluso como en la cantidad de fuentes que tengo aquí. Si se acuerdan, eran muchísimas, vean cuántas ya son, ¿no? Ya no son tantas. Entonces, estos a lo mejor también los puedo ver aquí. Vean, este es el 3, tiene 2%, ¿no? Este es otro, ¿no? Y las puedo filtrar, las puedo hacer manual, como lo hice aquí. Puedo poner excluir fuentes, vean, ahí va. Y se va. Y también puedo hacerlo con el filtro, vamos a aumentarle el número de palabras o vamos a hacerlo por porcentaje. Aquí también se puede. Todo lo que esté por debajo de 2% no me lo muestres, ¿no? Ahí va. Esa es otra forma de verlo, ¿no? Ahí está. Entonces ya me quedaron muchas menos cosas de coincidencia. Ya lo que queda son cosas más grandes, más largas, ¿no? ¿Cuáles son? Pues vean, por ejemplo, me quedó este. Este que veo aquí. Bueno, perdón, antes de hablar de ese, ahorita lo que hice con ese filtro que ya apliqué, ya me deshice del primo coincidencia. ¿Se acuerdan que les dije que probablemente ahí va a haber 3 etapas? Bueno, la primera es deshacer de coincidencias, ¿no? Ya nos deshicimos de él. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Después de deshacernos del primo coincidencias, bajó a 14%. Ese 14% que queda, a excepción de este cuate que no sé por qué no se quita, ahorita lo vamos a quitar, que es muy chiquito, es un 2%. Los otros que quedan son fuentes, son coincidencias más, son hallazgos más grandes, ¿no? Esos hallazgos que están marcados aquí ahora ya no son coincidencia, ya son o similitud o potencial plagio, una de las dos. Este, por ejemplo, es similitud. Aquí está en el número 1, que es el que tiene 8% en total. Este que está aquí en el número 2, en el siguiente hallazgo, es también del número 1, es de la misma fuente. Y también puedo ponerles comentarios, también puedo dejar retroalimentación. O sea, la retroalimentación puedo usarla donde yo quiera, ¿no? No hay un lugar específico, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, aquí le pongo buen apartado, ¿no? Ahí está. Entonces ya queda ahí. A lo mejor por aquí le puedo poner, no sé, otra de los que ya tengo aquí ya utilizados, ¿no? Contexto, ¿no? O sea, ¿por qué pusiste esto, no? También puedo seguir revisando. Estos son similitud, estos dos. Vean, este está entre comillas y este está tabulado a ambos lados. Y tienen sus referencias. Están perfectamente bien, no pasa nada. Pero este otro que encuentro más abajo, ay, olvídense de ese cuate de la coincidencia. Este otro que encuentro más abajo aquí, le doy clic y me muestra aquí un texto, y si quiero ver el texto completo, porque sospecho algo, porque no tiene referencia, porque dice la jefe del Centro de Integridad, pero no me dice un nombre, ¿no? De una universidad latinoamericana. ¿Cuál universidad? O sea, todo el texto está completamente anónimo. O sea, sí, a propósito le dejamos unas sospechas para que se den cuenta de que viene de otro lugar, pero realmente si la persona quisiera hubiera podido poner, nos formulamos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué en América Latina se incluye? O sea, lo podrían haber disfrazado diferente. Sin embargo, va a aparecer aquí marcado y me va a decir, oye, esto no tiene referencia, o sea, no me lo dice, pero yo lo veo, ¿no? No tiene referencia, está prácticamente igual que en otro lugar, y si yo lo llego a ver aquí en el texto completo, ay, ¿qué pasó? Me acabó. Bueno, aquí está, ese es el hallazgo anterior. ¿Por qué se fue a ese? Vamos a salirnos de aquí. Ah, aquí está uno de 3. Aquí puedo navegar. Está 2,
3, ahí está. Este es el tercero, ¿no? Entonces, vean, aquí está el texto. Dice, la profesora, y está el nombre de la profesora. La universidad, y está el nombre de la universidad. Y tiene además una referencia al final. Le quitaron las 3 cosas. ¿Por qué? Porque vean en qué sección está. Aquí cierro esto del texto completo, ¿no? Está en conclusiones. Y el hecho de que esté en conclusiones, pues a mí me hace decir, oye, es que en conclusiones no se vale utilizar conclusiones de alguien más. Aquí no, o sea, aquí las conclusiones son sobre tu tema y sobre lo que tú investigas, son tuyas, no son de alguien más. Entonces aquí yo le puedo poner un comentario y decirle, oye, no le pusiste referencia para empezar, ¿no? Contenido no citado. Luego, también le puedo poner algo más, ¿no? Como, por ejemplo, un comentario que diga, ¿por qué usar conclusiones de alguien más, ¿no? Y lo puedo dejar también aquí. Entonces el estudiante ya tiene un montón de retroalimentación y no he hecho gran cosa, o sea, simplemente he dado clic 10 veces, 5 veces. Entonces, el uso de las herramientas de retroalimentación junto con la de similitud aquí en el documento me ayuda mucho a poder dar una retroalimentación rápida, certera, reutilizable, que no tengo que reescribir para dar esa retroalimentación. Y también los filtros ayudan a hacer esto, ¿no? En este 13% ahorita, es la segunda etapa, les dije que había 3. La primera fue quitar coincidencias, queda esto, ¿no? 13%. El texto total que viene de otros documentos en párrafos grandes es 13%, más o menos, digo, porque todavía hay aquí algunos chiquitos que no sé por qué se quedaron. Pero uno de esos párrafos es plagio. Entonces, si yo quiero saber cuánto era el texto completo que venía de otros documentos, puedo ir aquí y descargarlo en la vista actual. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, también puedo ir de nuevo a los filtros y ahora excluir, ahora sí las citas, la bibliografía y aplicar de nuevo. Y vean, vuelve a quedar este cortito que no sé por qué no se quiere ir. Vamos a quitarlo manualmente. Aquí está él. No sé por qué no se va, pero vamos a sacarlo manual. Ahí está. Entonces ahora ya me queda este solo, que es el que quería ver. Ay, ¿dónde acabó? ¿Y ahora? No, pues eso es lo que no quería. ¿Cómo lo regreso? Miren, ahí está una de las cosas que es probable que tenga que hacer, ¿no? Aquí ya lo quité, ahora lo quiero regresar. Aquí en este simbolito que está aquí es lo que he quitado. ¿Cuál era ese? Era, ay, ¿dónde acabó? Era este. Si lo quiero regresar, pues ya debe haber regresado. Ay, no la regresé, perdón, no la apreté de regresar. FC, acabó. No sé si le apreté regresar, ¿por qué no regresó? Bueno, eso no debería pasar. Restore all. De nuevo, ahí está. 17. Aquí está él. No se ha actualizado, creo, el reporte. Ahí va. Chichichán, ¿dónde acabó? Ya se marcó. Ya, ahí está. Entonces ya podría yo filtrar de nuevo y quitar todo esto que no debe ir allá. ¿Qué fue el que quité? Ah, es que eran cosas que había quitado manualmente, por eso las regresó todas. Bueno, pero en teoría ustedes no deberían tener que hacerlo manualmente. Aquí con el que quiten esto debe filtrarse. Vamos a ponerle 3%. Aplicar. Y debe bajar. Don ¿Perdón? Álvaro, perdón. Don Álvaro, es que nos están solicitando que por favor, que si puede nuevamente mostrar en la pantalla los filtros. Ah, Ten claro. cuidado con la revisión. Sí, aquí están los filtros. Miren, simplemente le dan aquí a este embudo y salen los filtros aquí a la derecha. Aquí filtré cosas que están citadas, o sea, entre comillas o tabuladas a ambos lados, la bibliografía, el 3%, aquellos hallazgos que sean menores a 3%, y le di a aplicar. Una vez que hago eso, el porcentaje de similitud disminuye, y creo que aquí lo que está pasando,
creo que ya sé que está sucediendo, que como este está ligado a los otros hallazgos, por eso cuando quito esos, se quita ese también. Este no, este por ejemplo es 5%, ese sí lo podría yo quitar de aquí, pero es ese que había quitado solo manualmente, ¿no? Entonces también lo puedo hacer, pero pues ya, como ya vieron, a veces quitar las cosas manual eh, antes de aplicar los filtros pues no es la mejor idea porque luego se quedan ahí. Entonces lo voy a quitar así. Y les comentaba yo que este reporte incluso lo están usando, pero hay un reporte un poco más nuevo, ¿no? Entonces vamos a tratar de moverles poco a poco a ese reporte que tiene una interfaz más amigable, ¿no? Entonces, cuando ya llegas a quitar este también, ya solamente te queda este que es el potencial plagio, y ya ese también lo puedes descargar desde aquí, ¿no? Para poderlo compartir con el alumno, con quien sea necesario compartirlo. O para que tú tengas una idea de que sí tenía plagio, cero, ¿no? Ya está. ¿Qué hago después? Bueno, después voy a calificar. Aquí tengo dos opciones para calificar. La rúbrica, que es este, creo. Ahí está. Y este es una retroalimentación especial que se da a través de grabación. O sea, tú puedes grabar aquí un comentario. La verdad es bastante útil y agradable. Ahorita aquí solo hay audio. En el nuevo reporte que están trabajando va a haber audio y video. O sea, vas a poder grabar un video incluso para explicarle al alumno qué fue lo que pasó con su trabajo, ¿no? Y aquí puedes calificar, y para calificar, pues simplemente le das aquí, se hace más grande la rúbrica. Ay, ya se fue para allá. Ahí está. De aquí debe aparecer la rúbrica, creo que está tardando un poco, pero vamos a darle a recargar. Ahí va. Ahí está. Y yo ya puedo seleccionar los campos de la rúbrica que quiera aplicarle al estudiante, ¿no? Entonces yo ya directamente ya así le aplico la calificación, cierro esto y regreso aquí al reporte y ya veo que ya tiene 80 de 100. Listo. Entonces miren, ya revisé similitud, ya califiqué, ya además dejé retroalimentación por montones y puedo irme ahora sí a este otro reporte que es el reporte de inteligencia artificial. Este es un poco diferente, no puedo modificar nada ni revisar nada muy a detalle, lo único que puedo hacer es ver el texto que se marca como generado o como pasado por una inteligencia artificial, digamos, ¿no? Porque, ¿a qué me refiero? Miren, ¿cómo funciona una inteligencia artificial al escribir? La forma en que escribe una inteligencia artificial tiene que ver con la forma en que aprende. Una inteligencia artificial cuando nace, digamos, por decirlo así, no conoce nada. Y poco a poco la van alimentando de texto, 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 más texto, más texto, más texto. Y lo que va viendo y lo que va haciendo es analiza ese texto y va haciendo conclusiones de las relaciones entre las palabras. ¿Cómo? Pues por estadística y por probabilidad. No lo hace como nuestro cerebro de manera innata, sino tiene un proceso estadístico y de probabilidades para relacionar las palabras. Entonces dice, a ver, estas dos palabras, sin y embargo, ¿qué tan común es en los documentos que he analizado que vayan juntas y en ese orden? ¿Qué tan común es? Pues esas dos palabras, sin y embargo, es muy común que vayan juntas, ¿no? Casi siempre van juntas. Entonces, la inteligencia artificial ya sabe que cuando necesita escribir algo que tenga ese sentido, va a poner sin embargo. No es tan así, o sea, eso es una forma sencilla y simple de ver cómo lo hacen, ¿no? Así lo hacen todas las inteligencias artificiales, de la más sencilla a la más sofisticada hoy. Ahora, el detector, ¿qué es lo que hace? El detector hace lo contrario. El detector toma un texto, y tiene que ser un texto mínimo 300 palabras, máximo 30,000 palabras, para que ese texto lo pueda analizar. ¿Cómo lo analiza? Pues hace exactamente lo contrario, ¿no? Dice, toma la palabra sin y dice, si yo fuera una inteligencia artificial y conociera todos estos textos y tuviera estas probabilidades, ¿qué tan probable es que yo pusiera la palabra embargo después de sin? O sea, ¿qué tan probable es que estas dos palabras vayan juntas y en este orden?
Después toma otras dos como estas, no sé, universidades latinoamericanas. ¿Qué tan probable es que si yo soy una inteligencia artificial, escriba primero la palabra universidades, luego la palabra latinoamericanas y las ponga juntas? Y así va haciendo esos análisis. Todos esos análisis arrojan probabilidades. O sea, dice, la probabilidad de que estas dos palabras vayan juntas en este documento, si yo fuera una inteligencia artificial, que lo es además, es del 99%. Ah, ok. Esa la guarda y hace otros, saca un montón de análisis, ¿no? Esos análisis los promedia y llega a un promedio, digamos, a un porcentaje promedio de esas probabilidades. Si ese porcentaje yo le llamo porcentaje de certeza, porque también es el porcentaje de qué tan seguro está el detector de que esto lo escribió una inteligencia artificial. Si ese porcentaje es 98 o 98% o más, o sea, entre 98 y 100, marca el texto. Si el porcentaje es menor a 98, no lo marca. Y uno piensa, wow, o sea, pues sí tiene que estar súper seguro para marcarlo. Eso es bueno por un lado, pero también dices, oye, pero entonces, si este de acá abajo también lo escribieron con inteligencia artificial, pero no llegó a ese porcentaje de certeza, o sea, de seguridad de que lo escribió una inteligencia artificial, ¿no lo va a marcar? No. O sea, es una por otra, ¿no? O sea, la sensibilidad también se sacrifica un poquito con la certeza o la seguridad de marcar texto, que sí estamos muy, muy seguros. Afortunadamente, eso tiene una razón bastante importante. La cantidad de documentos que revisa Turnitin todos los días, pues es muy grande, ¿no? Entonces, imagínense que este porcentaje fuera más bajo. Daría lugar a muchos falsos positivos. ¿Qué es un falso positivo? Es un texto que escribió un humano y se marca como escrito por inteligencia artificial, ¿no? Con el porcentaje del detector de Turnitin, porque ese es el que conozco y es del que puedo hablar, los falsos positivos son aproximadamente del 1%, o pueden ser, porque hasta ahora realmente no hemos tenido muchos falsos positivos. De hecho, de los falsos positivos que han aparecido, creo que ninguno ha resultado ser realmente un falso positivo, ¿no? Todos han sido confusiones o no llegan a las 300 palabras o se pasan de las 30,000 o algo pasó que confundió al detector, ¿no? Y si ustedes llegaran a encontrar un falso positivo real, les pedimos que se pongan en contacto con los administradores dentro de la institución y ellos pueden entonces comunicarse con soporte técnico de Turnitin y el soporte técnico de Turnitin les va a ayudar a determinar qué fue lo que sucedió e incorporan eso al detector, entonces nos ayudarían incluso a mejorar el detector, ¿no? ¿Qué sí puede pasar? Posibilidades que no hemos contemplado tal vez como profesores o como estudiantes, ¿no? Yo soy el estudiante, me pidieron un resumen de 200 palabras, ya me cansé, estoy harto, lo hice y no da, son 300, no hay forma. Inteligencia artificial, redúcelo a 200. Lo copio y lo pego aquí. Lo meto a la tarea y el profesor me dice, esto lo hiciste con inteligencia artificial. Profe, no es cierto, le juro que no lo hice con inteligencia artificial. Solo le pedí que lo reduzca a 200 palabras. Pues sí, pero lo reescribió y es susceptible de detección. No estamos diciendo que esté mal, simplemente que aparece marcado porque efectivamente quien lo reescribió fue la inteligencia artificial. Y así pasa con muchas opciones. Solo le pedí que corrigiera el estilo, solo le pedí que corrigiera gramática, solo le pedí que corrigiera ortografía, solo le pedí que lo reacomodara y le pusiera nuevos títulos que tuvieran más sentido. Ese lo escuché de un profesor incluso, ni siquiera de un alumno, ¿no? Solo le pedí que tradujera una parte del inglés al español porque no soy muy bueno escribiendo en español. Lo contrario también, solo le pedí que lo escribiera en inglés porque como no estoy muy buen inglés, la inteligencia artificial sabe mejor inglés que yo. Lo va a detectar. Entonces, como pueden ver, hay muchos casos que la persona que está escribiendo el documento no cree que puedan ser casos donde va a caer en detección de uso de inteligencia artificial y sí cae. Y entonces empieza no, pero es que no es cierto, yo lo escribí todo, nada más le pedí que lo reorganizara. Pues sí, pero cuando le pides que lo haga, la inteligencia artificial empieza a mover cosas y empieza a poner sus huellas digitales y luego viene el detector y dice, aquí está.
ya lo vi, y lo marcan, ¿no? Entonces, no siempre, y eso también es parte de lo que les quiero comentar, no siempre el hecho de que algo esté marcado quiere decir que lo escribió desde cero una inteligencia artificial. El detector es una ayuda, no es una sentencia no es una pena de nada, ¿no? Simplemente es una ayuda para que ustedes, si ven algo marcado, pues uno, sepan y tengan la certeza de que efectivamente lo marcó porque está muy seguro que hubo intervención de una inteligencia artificial. Y dos, pues para que ustedes puedan tener pláticas con sus alumnos, decirle, a ver, cuéntame, ¿qué pasó aquí? O sea, pues profes, de verdad ya tenía 2 horas tratando de hacer el resumen y no podía. Lo lamento, discúlpeme, sé que no lo debía hacer, pero lo hice y pensé que no lo iba a detectar. Y sí lo detectó. Y así, un montón de casos, ¿no? Diferentes. Es que de verdad no sé escribir, entonces lo puse para que lo mejorara y usted entendiera lo que quería decir, ¿no? Hemos escuchado todos de todo tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces en este documento, pues marcó el 47% del documento, lo cual no quiere decir que solo ese 47% haya sido hecho con inteligencia artificial, ¿no? Y se los digo yo que sé que no fue así. Sí hay cosas que no marca, pero de verdad, créanme que es mejor darle el beneficio de la duda al autor, o sea, a quien escribió el documento, que empezar a marcar a lo loco, porque si ustedes no tienen la confianza en el detector, pues luego van a venir con nosotros, nos van a preguntar, oye, ¿por qué están marcando tantas cosas que luego resulta que no son? Bueno, es que hay un 30% de probabilidad que no, pues, nadie lo vuelve a usar jamás, ¿no? Entonces, por eso está tan alto el 98%. Queremos estar seguros de que es un detector confiable y que ustedes pueden confiar en lo que marca, ¿no? Bueno, más abajo, pues aquí ya se termina mi documento. Esta parte de aquí sí se las quiero mostrar. Vean, pueden ustedes trabajar también en conjunto el documento, la parte de similitud con la parte de inteligencia artificial. Esta referencia es la que les había dicho que apareció el autor, pero no apareció el artículo, lo cual está muy extraño, ¿no? Resulta que la inteligencia artificial encontró un artículo de estos autores, de McCabe y de sus compañeros, pero no decía lo que quería que diga. Entonces inventó este texto y luego inventó la referencia también. Y créanme, este caso lo inventamos nosotros, pero hoy en la mañana escuché a alguien que me confirmó que efectivamente les pasó uno igualito. Me dijeron, es que teníamos la referencia, la intentamos buscar, no apareció, contactamos a la editorial y nos dijeron, los autores sí son reales, pero ese artículo que nos están pidiendo no existe. Entonces la inteligencia artificial, ¿qué hizo? Tomó los autores reales, inventó el artículo y lo puso como una referencia real. Imagínense el problema tan grande en el que estamos a punto de entrar, ¿no? O sea, la inteligencia artificial va a generar una cantidad de información gigantesca que hay que verificar 3 veces nosotros también, ¿no? Entonces, este texto que está aquí, ¿existe, no existe? ¿Existe el artículo, no existe? ¿Quién sabe? ¿Quién lo sabe? Pues nadie. Hay que verificar realmente si existe el artículo, si existen los autores, si existe el texto, si esto es realmente una traducción del inglés al español, ¿no? Ya nos dio hasta más trabajo, ¿no? Entonces, lo pueden usar también en conjunto. Sí tengo que comentarles algo. Este detector es el detector en español. Hay un detector en inglés. O sea, si ustedes suben un documento en inglés, va a hacer similitud en inglés y detección de inteligencia artificial en inglés también. Supongamos que ustedes tienen una materia que dan en inglés, ¿no? Y suben una tarea en inglés, todo va a estar en inglés, y las fuentes van a ser en inglés, y también esto va a estar en inglés. El detector en español solo detecta texto que se trajo directamente de cualquier inteligencia artificial, pero directo de ahí. El detector en inglés es capaz de detectar texto que se generó en una inteligencia artificial, se parafraseó en otra inteligencia artificial, se parafraseó de nuevo en una tercera y luego se puso aquí. O sea, puede detectar texto parafraseado entre inteligencias artificiales. También puede detectar otra cosa extra, que son humanizadores. Los humanizadores son inteligencias artificiales que alguien creó y que las entrenó especialmente para evitar la detección de inteligencia artificial. ¿Por qué lo hicieron? Pues lo que pasa casi siempre, ¿no? Uno, para demostrar que se podía, y cuando se dieron cuenta que sí se podía,
empezaron a cobrar por usarla, ¿no? Entonces, desgraciadamente hay humanizadores disponibles y en inglés Turnitin, el detector de Turnitin ya es capaz de detectarlos, ya no se le escapan. En español todavía no lo puede hacer, pero ya están trabajando los ingenieros. El segundo idioma al que le dieron prioridad después de inglés es español, afortunadamente. Entonces, ya están trabajando en eso. ¿Cuándo va a llegar? No sabemos, pero si ustedes tienen también textos en inglés, eso también les puede ayudar bastante, ¿no? Entonces, a lo mejor este texto, si estuviera en inglés, me pondría 90%, ¿no? En vez de 47%. Bueno, aquí hay unas ayudas también para explorar después, si quieren. Y voy a regresarme a mis diapositivas porque quiero compartirles unos enlaces. Sin embargo, aquí siempre pasa esto. A ver, en un segundo, creo que tengo que ir aquí. Aquí está él. ¿Cómo lo llevo ahí? Ah, mm, creo que así. No. ¿Pueden? No. Perdón que tengan que estar viendo mis locuras con esto, pero no sé cómo pasar a este allá. Y acá está el chat, ¿no? Entonces, ese es mi problema, que no logro llevar el chat para allá. Bueno, voy a tener que irme de una a otra, sí, girando. Bueno, les voy a pasar primero a este sitio, que es latam.turnitin.com. Dice ahí recursos, pero se lo pueden quitar si quieren. Es el sitio web de Turnitin para Latinoamérica. Tiene más información en español que el sitio en inglés, entonces puede servirles también para encontrar algunas cosas en español. Las guías paso a paso para usar Feedback Studio están en español y en creo que 16 idiomas más. Ahí las pueden encontrar y ya, además del video, pues ya pueden ir paso a paso haciendo las cosas junto con la guía, ¿no? Ya no necesitan estar poniéndole pausa al video cada 2 minutos. También ayuda eso, ¿no? Recursos sobre lo que acabo de platicar de inteligencia artificial y muchas cosas más. O sea, tienen un equipo completo diseñando cosas para compartir sobre esto de la inteligencia artificial. No soy yo parte del equipo, pero hay un equipo completo de gente en eso. Y aquí tienen también mi correo por si tienen alguna duda en cuanto a cómo usar la herramienta, si subieron un documento y pasó algo extraño, pues me contactan y les puedo ayudar, ¿no? Cosas de ese estilo, ¿no? Y ya les dejaron ahí lo de la parte de la encuesta de retroalimentación de ustedes. No les voy a engorrar, no les voy a saturar con la encuesta que también yo hago normalmente, llenen la de ustedes, está mejor. Y entonces voy a dejar de compartir. Si tienen alguna pregunta y requiero compartir, pues vuelvo a compartir. Si no, pues digo, nos quedaron que 10 minutos, algo así, pero podemos platicar o podemos también ir a tomar un café o lo que quieran. Excelente. Don Álvaro, muchas gracias ahí por la explicación de la herramienta. Bueno, la pregunta mágica que siempre nos hacen, ¿verdad? Y la voy a repetir, evidentemente no hay un porcentaje de similitud ni en la otra herramienta ni en inteligencia artificial que nos diga, bueno, es un nivel pues recomendado, ¿verdad? Usted lo indicó que es el docente con base en la lectura, ¿verdad? En la identificación de elementos, ¿verdad? Del contexto, de la originalidad, de la creatividad, del uso de fuentes de información, que se puede determinar si un texto ha sido escrito por un estudiante o una inteligencia. Bueno, ya en algunas revistas o algunos profesores pueden indicar como que en una declaración de uso de herramientas, ¿verdad? Como para, pues, un elemento de transparencia respecto a la gestión de la información, ¿verdad? Bueno, ahí se usó tales inteligencias a nivel de depuración de datos o a nivel de mejoras en la redacción, entonces son opciones que con el objetivo de que el docente pueda identificar, ¿verdad?, qué acciones ha hecho el estudiante y que se declare, ¿verdad?, pues, si se utilizó y cómo, o en su defecto, como usted lo indicó, indicar, bueno, está totalmente prohibido el uso de inteligencia artificial para fines prácticos, ¿verdad? Entonces, es parte de los lineamientos que debe poner el docente a nivel del aula o los trabajos académicos. Quería consultar si alguna persona tiene alguna consulta, alguna observación y como dijo don Álvaro, ahí está en el chat un instrumento de retroalimentación para que por favor no lo complete porque, bueno, el CIBIREDI nos interesa, bueno, conocer elementos de satisfacción, ¿verdad? Y necesidades que ustedes puedan tener referente a otras áreas temáticas. Entonces, no sé
si alguna persona tiene alguna duda, alguna inquietud referente a la temática que se trató la tarde de hoy. Bueno, si no hay dudas, agradecerle a don Álvaro, ya no le vamos a quitar más tiempo, hizo un esfuerzo grande, ¿verdad?, de podernos atender a esta hora. Bueno, es que Entonces, ellos no bueno, saben que yo estoy a la misma zona horaria, pero mi horario normalmente termina un poco antes, ¿no? Entonces, pero con mucho gusto, siempre que pueda, con todo gusto lo hago, ¿no? muchas gracias. Ahí, don José Eladio, no sé cuál es la consulta para aprovechar. ¿Puede abrir el micrófono o ponerlo en el chat? O no sé si fue un dedazo. A lo mejor. No, veo que está bien. Ay. No, fue un error. Fue un error. Sí, por eso. Sin Ok, problema. no sé, alguna otra persona que tenga una consulta, algún colega de la biblioteca que nos cuente la experiencia, si han tenido consultas con docentes o si todo está en orden. Pues una pregunta común creo que es la que decías tú, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje mágico de similitud? Realmente no hay un porcentaje así ideal. Yo les decía el otro, bueno, comentaba, para aclararlo, he estado pensando mucho en este tema. Ya llevo un año pensando en eso, ¿no? La última forma en la que lo estoy explicando es esta, ¿no? Tú tienes un documento de 10 páginas, por ejemplo, y de ese documento, una parte va a ser texto que traigas de otros textos, de texto que traigas de otros documentos. ¿Cuánto es lo que aceptarías si lo pusieras junto? O sea, si tú tienes un documento de 10 páginas, ¿le aceptarías a una tarea o a un autor o a alguien más que te ponga, por ejemplo, 2 páginas completas de texto de otros autores? Suena bastante, ¿no? Pero el 20% que normalmente decimos es que el 20% es aceptable. Es eso. De 10 páginas, 2 son de otros autores. 2 enteras, ¿no? Entonces, realmente depende mucho del contexto del tipo de trabajo, depende mucho del contexto del nivel de trabajo también, no, insisto, no es lo mismo revisarle a un alumno de primer semestre que revisarle a un alumno de maestría, ¿no? Entonces, no hay un porcentaje mágico, pero lo que yo sí también les digo es, tomen en cuenta que cuando hablamos de porcentaje de similitud nosotros en Turnitin, estamos hablando del texto que no es coincidencia. Porque incluso ayer me tocó estar con una universidad y me decían, es que sometí un artículo y donde lo revisaron, hasta las coincidencias las tomaron como similitud. Le digo, no puede ser, o sea, así no se puede revisar porque imagínense que lo que yo tenía de coincidencias era 25%. Imagínense que lo consideraran dentro de la similitud. Jamás voy a poder reescribir eso porque yo reescribo y reescribo y reescribo y vuelvo a caer en otras frases comunes y en otras y en otras y en otras. Y ese porcentaje de coincidencias no va a disminuir. Entonces es importante que estemos conscientes que las coincidencias hay que quitarlas. No pueden estar ahí molestando y estorbando porque si no, tu similitud sí no va a ser la similitud adecuada, sino va a ser una similitud inflada, ¿no? Entonces, pues son varias cosas a considerar, pero como les dije, es importante que lo primero que hagan sea revisar su documento, ¿no? Bueno. Perfecto. Sí, hay 3 elementos que nos indicaba un profesor de una capacitación que llevamos en esta área, que hay 3 elementos que una inteligencia no puede realizar. Uno es el contexto, ¿verdad? No vamos a tener un contexto a nivel de la inteligencia. Otro elemento es la originalidad y la creatividad. Entonces, bueno, son 3 indicadores que los docentes pueden tener en consideración, ¿verdad?, para ese análisis que deben realizar de los documentos generados por inteligencia artificial. Entonces, el contexto, originalidad y creatividad como 3 indicadores, perdón, que pueden analizar para ver, bueno, si los cumplen realmente o no se cumplen. Bueno, Así es. de verdad, don Álvaro, muchas gracias. Igual a todo el equipo de Turnitin, ¿verdad?, por ese trabajo que están haciendo referente a la herramienta. Los recursos que don Álvaro nos compartió a nivel del chat son muy buenos. Hay webinars con temas muy interesantes, muy novedosos, Un montón. con muchas universidades que nos exponen, ¿verdad?, su expertise, su experiencia, ¿verdad?,
con todos estos temas de redacción, de integridad académica, reportes de similitud, temas de brechas, ¿verdad? Entonces, de verdad que esos recursos, eh, desde mi perspectiva, son muy útiles, ¿verdad? Son muy actualizados y vemos un poco la parte teórica y vemos un poco, bueno, el contexto o cómo se desarrolla a nivel de una universidad o de un instituto. Entonces, considero que son muy, muy útiles. Entonces, de verdad que es un trabajo importante el que hace Turnitin con elementos de ética, integridad, gestión del conocimiento. Entonces, de verdad que muchas gracias a todo el equipo, a todo ese esfuerzo tan grande. A todos, las personas que nos acompañaron, muchas gracias. Por favor, completar instrumentos de retroalimentación y bueno, nos vemos para la próxima, si Dios lo permite. Muchas gracias y que tengan una linda tarde. Hasta luego, buenas tardes a todos. Hasta luego.